Pablo Iglesias, cada vez más acorralado por el llamado caso Dina, está tratando de desviar la atención para que no se hable de los escándalos que le salpican a él. Por eso está fomentando un debate artificial en España, el de la continuidad de la monarquía. Se ha acogido a esas palabras de Pedro Sánchez en las que decía que eran muy preocupantes las informaciones que estaban saliendo acerca del presunto patrimonio de don Juan Carlos y ha venido a decir que se está abriendo un debate muy natural en España acerca de si la corona es de utilidad o no para los ciudadanos. La verdad es que se nota excesivamente que se trata de una cortina de humo, puesto que no nos engañemos, en España hoy por hoy nadie se está planteando la continuidad de la corona que tan grandes servicios ha hecho a nuestra democracia. El caso es que Pablo Iglesias, para tratar de desviar esa atención, está insistiendo mucho en este asunto y desde el Gobierno da la impresión de que están empezando ya a trabajar ante la posibilidad de que el debate pueda realmente abrirse. Nos ocuparemos de este asunto y también nos preguntaremos por qué Nadia Calviño no consiguió ayer ser elegida presidenta del Eurogrupo. ¿Qué es lo que supone para España? Pues la primera reflexión que hacemos es que nuestros socios comunitarios no se fían del gobierno español. La verdad es que Pedro Sánchez no se ha preocupado en absoluto ni del déficit ni de la deuda, a pesar de las múltiples advertencias que desde hace ya meses nos están llegando desde Bruselas. Eso ha hecho que cuando nos ha atacado la pandemia, igual que a otros, nuestras circunstancias han sido peores que las de otros. Y justamente ahora, cuando vamos a necesitar el rescate europeo, los socios comunitarios no quieren darnos dinero por las buenas sin poner condiciones y han pensado que quizá era poco fiable un miembro del gobierno de Pedro Sánchez. Nos ocuparemos también de este asunto mientras estamos en vísperas de que este próximo domingo se celebren elecciones tanto en el País Vasco como en Galicia. Por cierto, con algunos ciudadanos que no van a poder ir a votar porque están contagiados por coronavirus, especialmente en Galicia, en la comarca de A Mariña hay una gran preocupación. Su foco, Burela, va a quedar aislado a partir de mañana. Para las elecciones se da por hecho que Alberto Núñez Feijóo conseguirá revalidar su cuarta mayoría absoluta. Son asuntos de los que nos ocupamos en nuestro programa de hoy. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Los Intocables en Madrid a través de la frecuencia 57 de la TDT, en Aragón a través de la 8 de Zaragoza, en la Comunidad Valenciana a través de la 8 Mediterráneo y en Sevilla a través de 12 Televisión. Desde cualquier otro lugar de España o incluso del mundo, si lo desean, saben que nos pueden sintonizar a través de Internet, para lo que cuentan con dos diferentes direcciones, eldistrito.es y distritotv.es. Siempre nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, Distrito TV, también en Facebook y en Twitter. Y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp, cuentan para ello con el teléfono 669 72 86 73. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan, esta noche en la mesa de Los Intocables nos acompaña Fran Trejo. ¿Qué tal, Fran? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Javier. Gracias por acompañarnos. Y también con nosotros, David Gómez. ¿Qué tal, David? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. También gracias por acompañarnos. De inmediato entramos en materia, pero antes recordarles que ahora que se acerca el fin de semana es momento de ir a comprar donde encontremos los mejores precios. Por eso debe ir usted a Muebles Adama, porque tienen unas ofertas increíbles. Por ejemplo, sofá cheslón de 3 plazas con arcón, respaldos abatibles, 2 puffs y en diferentes colores por solo 799 €. Y no lo olvide, transporte y montaje gratuitos. Muebles Adama en General Ricardos 190 de Madrid y también en su página web mueblesadama.com. El llamado escándalo Dina, con el presunto robo de un teléfono móvil, la manipulación de la información que contenía y la posterior destrucción de su tarjeta de memoria, acorrala a Pablo Iglesias por varios frentes. Por un lado, en la vertiente judicial, el magistrado García Castellón investiga si el vicepresidente del Gobierno cometió algún delito de revelación de secretos, de daños informáticos e incluso de fraude procesal. Por otro, la diputada del Partido Popular, Cuca Gamarra, pedirá explicaciones oficiales al Ministerio de Trabajo por la vulneración de los derechos de los trabajadores que supone haber violado la intimidad de una asesora del partido al quedarse con un archivo de memoria procedente de un dispositivo móvil de una persona que trabajaba para Podemos. Y en tercer lugar, deberá ser la propia compañera de Pablo Iglesias, Irene Montero, que es la ministra de Igualdad, quien deberá determinar si el vicepresidente cometió violencia contra la mujer al retener el móvil de su asesora Dina Busselham. La ministra Montero deberá contestar a esa pregunta que le formula en la Cámara Alta la senadora popular Sofía Acedo.
Existen, debemos decirles, protocolos de igualdad cuando este asunto dependía del Ministerio de Sanidad y también en la Policía Nacional y en la Guardia Civil, que establecen que estas conductas son formas delictivas de violencia contra la mujer. Veremos hasta dónde llega todo esto, Fran, pero parece que acorrala a Pablo Iglesias. Hombre, yo creo que es inquietante y perturbador, ¿no?, que tengamos a un vicepresidente del Gobierno metido en unas presuntas irregularidades de tamaño calado, ¿no? Es terrible lo que tú estabas comentando, ¿no?, y lo que pide el Partido Popular, pero yo quizás iría más, ¿no?, porque a lo mejor no sé si trabajo debiera o no debiera entrar, porque estamos hablando de una tarjeta personal. Es decir, yo quien creo que debiera entrar ahí... Una tarjeta personal de un subordinado tuyo. Sí, pero es una tarjeta personal, no es una tarjeta de un móvil de trabajo. Yo creo que hay que diferenciar bastante bien las cosas. Yo creo pero es intervenir en información personal de un subordinado tuyo, insisto. Pero ahí entraríamos en otra institución a entrar. Es decir, yo ahí lo que trataría de que entrara sería la Agencia de Protección de Datos. Quizás que sea la más adecuada para poder tratar el tema este, ¿no? Porque aquí se da esa doble situación, la que tú muy bien me comentas, que es subordinado suyo, pero es un teléfono personal, con lo cual es muchísimo más grave. Porque como empresa, tú sí tienes derecho, y eso está desde el año 19, creo que fue el Tribunal Supremo el que lo ratificó, tú como empresa sí que puedes ver los dispositivos de tus empleados. Los dispositivos de trabajo, ojo, de trabajo, que no personales, que pues, no personales. Como tú bien dices, es personal. No sé, David, ¿qué impresión te da? Bueno, retener el teléfono, desde luego ya, sea personal o sea del trabajo, desde luego ya me parece una absoluta barbaridad, ¿no? Pero fijaros lo que es curioso de este caso, ¿no? No sé si habéis leído, ¿no?, que la Fiscalía de Madrid va a investigar al fiscal. Ojo, por revelación de secretos. O sea, en vez de iniciar un procedimiento contra Pablo Iglesias, estamos ahí... Pero bueno, de momento el fiscal, si realmente mantenía una relación íntima con Marta Flor, la abogada de Dina Busselham y abogada también de Pablo Iglesias, y ella alardeaba de que el propio fiscal les daba información a Podemos acerca de cómo estaba la causa, es grave, realmente. Es muy grave, pero quiere decir que es como el mundo al revés, ¿no?, que el fiscal va a investigar al fiscal por esta revelación de secretos, sin embargo, no estamos viendo ningún tipo de investigación más allá que la que está realizando el juez. Bueno, García Castellón está... la que está realizando el juez contra el líder de Podemos, ¿no? ¿Qué pasaría si, yo esa es la pregunta que me hago, qué pasaría si esa tarjeta la retiene Pablo Casado de una subordinada suya? Bueno, se montaría aquí el 2 de mayo, o sea, esto sería el 2 de mayo, pero sin embargo, no estamos viendo la misma vara de medir con respecto a Pablo Iglesias. Vamos a ver qué es lo que ocurre con esa investigación de trabajo. Tenemos comunicación con Carlos Cuesta, él es adjunto al director de OK Diario y director de Con España Cuesta aquí en Distrito Televisión. Don Carlos, muy buenas noches. Muy buenas, ¿cómo estáis? Hemos visto lo que publicáis hoy en OK Diario acerca de que el Ministerio de Trabajo podría investigar si hay algún tipo de delito con respecto al manejo de información privada de uno de los trabajadores, en este caso de Podemos. ¿Qué se sabe al respecto? Bueno, ahí lo primero que hay que destacar es que realmente lo que está haciendo el Partido Popular es poner encima de la mesa elementos que en cualquier otro caso, si no se llamase Pablo Iglesias, si no fuese el entorno de Podemos y no fuese vicepresidente del Gobierno, se habría actuado de oficio por parte de la inspección. Lo digo porque hay una fiscalía especializada en violencia de género, lo digo porque hay unos equipos de inspección de trabajo que funcionan precisamente en el momento en el que reciben cualquier tipo de denuncia, incluso anónima. En este caso, falta que la denuncia sea anónima, básicamente porque ella, la propia Dina Busselham, ha hecho la denuncia en sede judicial. Por lo tanto, la actuación de los equipos inspectores de trabajo debería haber sido de oficio. Entonces, casi se podría incorporar una pregunta adicional que fuese ¿por qué no están ustedes funcionando ya?, ¿no? O sea, que hay una cosa que es muy básica. Tenemos una serie de comportamientos en los cuales una persona secuestra una tarjeta que es una prueba judicial. Bueno, en base a eso, además, orquesta una acusación falsa. Ahí entramos en un posible delito de fraude procesal. Eso ya se está instando y nos consta, y lo publicamos el otro día en OK Diario, que se está valorando por parte del juez y por parte de la Fiscalía, se está valorando esa posibilidad de fraude procesal. Vamos a más. Además, resulta que ahí había una dependencia puramente pues de tipo de la relación íntima que ellos mantuvieran, no quiero entrar en eso, pero la cuestión es que podríamos entrar dentro de cualquier calificativo de posible delito dentro de los comportamientos que están recogidos en la normativa sobre violencia de género. Tienes un teléfono que, oh, qué casualidad, tiene unas fotos íntimas. Resulta que te llega a ti una tarjeta, tú sabes perfectamente que esa tarjeta de memoria no es tuya, sabes que es de Dina Busselham y la tienes retenida durante 4 meses. Y en el momento en el que se la devuelves destruida o semi
semidestruida, entraríamos en uno de los delitos que de hecho hay una campaña promocional en estos momentos por parte del Ministerio de Igualdad diciendo no dejes que tu chico te mire el móvil. Bueno, en este caso no es que se lo mirase, se lo miró, se lo metió en el bolsillo, lo destruyó, se lo llevó de vacaciones, estuvo 4 meses mirando a ver cómo destruía todo el material y cuando ya le habían pillado con el carrito los helados se lo medio dio porque sabía que ya no podía acceder a esos datos. Segunda partida por la cual puede haber un componente delictivo. Hablo de delitos. Tercera partida, efectivamente, la cuestión laboral. Es que esta persona era asesora y cobraba en Podemos. Por lo tanto, tenía una dependencia jerárquica dentro de ese partido. ¿Quién era el líder y jefe del partido? Pablo Iglesias. ¿Vale? Pero es que además hay una segunda fase que confirma esta relación de dependencia y por lo tanto podríamos entrar en comportamientos de mobbing, en comportamientos de acoso laboral. Porque en el momento en el que sale de estar en el partido pasa a ser directora de un medio de comunicación que quien lo apuntala financieramente y a efectos de militancia y demás es el propio Podemos. ¿Quién es el jefe de Podemos? Pablo Iglesias. Por tanto, segundo componente y segunda fase en la que se podría haber entrado en un delito de acoso laboral, en un delito de mobbing. Hay 3 componentes. Repito mi pregunta. 1, porque no está actuando la Fiscalía en materia de violencia de género. 2, porque no está actuando la Inspección de Trabajo. 3, porque no está actuando el propio gobierno ya a efectos políticos. Oiga, no nos está dando todo el día la vara con que lo más importante que hay es el tema de la violencia de género, violencia de género para arriba, violencia de género para abajo. No, pero si los demás ya estamos concienciados. Claro que no se le puede hacer nada a una mujer, ni a un hombre, ni a un niño, ni a nadie, ni a un abuelo, ni a nadie. No, sí, los demás ya nos lo sabemos. Ahora, señores del gobierno, ¿les importaría decírselo a los miembros del gobierno? Porque tanto darnos la vara a los demás y ahora resulta que descubrimos que quienes se lo saltan y quienes pueden haber cometido delitos son nada más y nada menos que el vicepresidente del gobierno. Mira que lo tienen fácil para decírselo. La verdad es que tienes razón, son 3 las vertientes. La primera, la judicial, con el magistrado García Castellón. La segunda, la que ha solicitado el Partido Popular al Ministerio de Trabajo acerca de esa relación laboral. Y la tercera, como bien indicas, la de violencia de género. ¿No resulta un poco paradójico que deba ser la propia compañera de Pablo Iglesias, Irene Montero, la madre de sus hijas, que es la ministra de Igualdad, la que deba determinar si Pablo Iglesias ha cometido o no violencia contra la mujer? No, pues, no sé si es paradójico, es que todo esto lo que es una chapuza. O sea, es que es increíble que un gobierno que está permanentemente leyéndonos a todos los demás nuestras obligaciones en materia de cuestiones de género, que ya nos las sabemos, de sobra, resulte que al final el que tiene los jaleos con este tipo de cuestiones son ellos. Irene Montero sabe mucho de cómo funciona ese partido. Irene Montero conoce, por ejemplo, que hubo unos casos en los cuales se filtró a la prensa unas denuncias por abusos sexuales y, oh qué casualidad, ninguna de las personas que estaban involucradas, de las víctimas, acabó denunciándolo en instancias judiciales. Qué casualidad. Yo pensaba, debo ser muy malévolo, que entre los cometidos que tiene la Fiscalía Especial de Violencia de Género es valorar que este tipo de presiones en cuestiones de género llevan muchas veces a no atreverse a presentar la denuncia. Pero, oh qué casualidad, debe ser que cuando eso pasa en Podemos, ¡plum!, se evaporan esos temores. Debe ocurrir en todas partes menos en Podemos, que por lo visto, oye, no tiene nada que ver con esto, vuelvo con la ironía, cuando resulta que es el partido donde más cargos acaban detrás de columnas. Es una cosa maravillosa, que el cargo está en ese momento como pareja sentimental, relación íntima, como ellos lo quieran llamar, con Pablo Iglesias, asciende laboralmente y profesionalmente, que deja de salir con él, desciende y acaba detrás de una columna. Es maravilloso, pero por lo visto la Fiscalía Especializada en Violencia de Género ha tomado la decisión de que no. Allí se filtran determinadas denuncias y comportamientos de abusos, pero decide no hacer una investigación en Podemos. Oiga, ¿no decía usted que cuando se observaban esos indicios y luego no había denuncia, era usted la que tenía de facto que incorporarse o instar una investigación para certificar que realmente esa no denuncia no respondía a un miedo mayor, es decir, a una coacción? No, pero en el caso de Podemos no se hace. De todo esto tiene conocimiento Irene Montero. Ella sabe perfectamente la historia de cómo ascienden y descienden determinados cargos dependiendo de la cercanía. Simplemente por dar otra noticia, que también la hemos publicado en OK Diario. En ese periódico, La Última Hora, donde, oh qué casualidad, cuando esto se lía judicialmente y Pablo Iglesias necesita que modifique la testifical que ha realizado Dina Busseljan, en la cual le incrimina a él por haber destruido la prueba, por haber destruido la tarjeta del móvil, oh qué casualidad, justo es nombrada directora de un medio de comunicación, La Última Hora, que depende de él. Vale. Bueno, la nombra directora. No voy a revelar nada extraño, pero otra de las personas por las cuales han surcado rumores por todas partes si tiene relación o no tiene relación, que es Lilith Bestringe, os podéis imaginar dónde ya está en estos momentos como columnista, ¿no? En el periódico La Última Hora. Entonces vamos a ver, todas estas historias las conocemos nosotros. Nosotros tenemos 100 millones de veces más respeto por la vida privada de la que tiene él. De hecho, nosotros no intentamos expropiar a nadie. De hecho, nosotros no intentamos llevar con acusaciones falsas a nadie, a ningún tribunal. No, a mí me da lo mismo lo que él haga con su vida privada. Pero una cosa es lo que él haga con su vida privada y otra cosa es lo que él haga con determinados cargos
cargos que pagamos con los impuestos y desde nuestros bolsillos todos los españoles. Y qué casualidad que cada vez que aparece un rumor de una relación íntima de este señor con alguien, ese alguien acaba teniendo un sueldo público. Mire, su vida privada es muy suya, ¿vale? Mi dinero para pagar con mis impuestos determinados cargos públicos es muy mío. Así que usted haga lo que quiera, ¿vale? Pero no me pida dinero, no me robe dinero de mi bolsillo para acabar pagando su mundo. No sé cómo llamarlo ya, de verdad, porque es que aquello de verdad que parece más un califato que cualquier cosa. E Irene Montero está al corriente de todo esto. Entonces, que empiece a actuar. ¿No dicen ellos que están tan empoderados? Que empiecen a actuar. Porque yo no me imagino a ninguna mujer de otra formación tragándose este tipo de cosas. Yo no me imagino a una mujer de Vox tragándose estas cosas. Yo no me imagino a una mujer del Partido Popular tragándose estas cosas. Yo no me imagino a una mujer de Ciudadanos tragándose estas cosas. De hecho, no me imagino a muchísimas mujeres del Partido Socialista tragándose estas cosas. Ahora, resulta que donde hay filtraciones de denuncias por abusos sexuales y no acaban en denuncia, es en Podemos. Anda, el partido de los empoderados. Qué casualidad. Por cierto, Carlos, que publicáis también hoy en OK Diario que el Instituto para la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, dependiente de Irene Montero, ha gastado en sus 4 primeros meses bajo mandato de Podemos más de 6,6 millones de euros, el triple del dinero desembolsado en el mismo periodo del año anterior, cuando dependía de Carmen Calvo, que gastó 1,8 millones. ¿Sabemos en qué se han gastado tantísimo dinero en este organismo? Sí, en fuegos artificiales. Yo siento ser así de escueto, pero es que cuando vas a mirar los trabajos te encuentras un documento maravilloso que no me extraña que les haya salido caro, porque hay que encontrar, de verdad, bueno, no voy a meter calificativos, pero alguien un tanto perdido para justificar que tiene una repercusión el tema de género en el cambio climático. Bueno, pues uno de los informes que aparecen es la repercusión de las políticas de género en el cambio climático. Es que, de verdad, yo ya no entiendo nada. Vamos a ver, ¿los hombres también contaminamos más? No solamente somos asesinos en potencia, formamos parte de grupos terroristas sin ni siquiera conocernos, intentando masacrar a las mujeres. No, es que además somos los responsables del cambio climático. Recalentamos. Debemos tener tan mala leche los hombres que recalentamos la atmósfera. Yo, o sea, evidentemente esto les ha tenido que salir muy caro, porque encontrar científicos que avalen esto los tienes que buscar, vamos, debajo del Tíbet. O sea, tienes que ir buscando debajo de toneladas de arena para encontrar un científico que te avale que es que las políticas de género tienen una repercusión en el cambio climático. Fíjate que yo pensaba que el hecho de que en estos momentos tengamos 7.700 millones de habitantes en todo el mundo y hayamos multiplicado en 2 siglos por una auténtica barbaridad el nivel de población, tenía mucho que ver con ese cambio climático y con el recalentamiento, porque tenemos la mala costumbre, los seres humanos, de respirar. Yo pensaba que esto tenía que ver con el consumo energético, porque va y resulta que fruto de la evolución conseguida por el capitalismo, por mucho que les fastidie, resulta que ahora la inmensa mayoría de ese planeta tiene luz y tiene calefacción, y eso implica un consumo energético y eso recalienta. Yo pensaba que tenía que ver con este tipo de cuestiones. Yo pensaba que tenía que ver con el hecho de que gracias a tener democracias liberales hemos conseguido tal nivel de desarrollo que muchísima gente tiene un coche y eso recalienta, porque tienen emisiones. Yo pensaba que el recalentamiento tenía que ver con el desarrollo que habíamos conseguido como población, demográficamente, etcétera, e incluso en nivel de vida, gracias al capitalismo y gracias a las democracias liberales. Pero no, tenía que venir el Instituto de la Mujer a gastarse millonadas en demostrarnos que no, es que la mala leche de los hombres recalienta. Pues nada, ala, asunto cerrado. Pues asunto cerrado. Veremos hasta dónde llega. Don Carlos Cuesta, adjunto al director de OK Diario y director de Con España Cuesta en Distrito Televisión. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Un abrazo. Hasta luego, un saludo. Bueno, David, me estabas contando. Bueno, analizando lo que viene a decir Carlos Cuesta, ¿no? Retomando el final, ¿no? Los hombres calentamos y recalentamos, según el Instituto de la Mujer, ¿no? O sea, gastarse el dinero en informes chorras, me vais a perdonar que la mayoría de los gobiernos... 6,6 millones en 4 meses se han gastado, ¿eh? Ahí va. Es decir, casi todos los gobiernos lo hacen, pero 6 millones de euros, oiga, en 4 meses en informes... Quítale 3, y quítale nada, 3. vamos a dejarle en 3. Oiga, me parece una absoluta desfachatez, es decir, es tirar el dinero público, es quemar el dinero público para nada, porque al final esos informes todos conocemos que terminan en agua de borrajas, es decir, terminan en un cajón o como mucho se merecen una rueda de prensa para hacer una presentación, punto. Es decir, no, al final no son informes técnicos operativos, simplemente son para darse pábulo, para vender un producto, nada más. Entonces, para que nos digan en un informe de este tipo que somos los hombres los responsables del cambio climático, tiene bemoles la cosa, ¿eh? No, hombre, yo lo que pienso que también a través de estos informes lo que hacen es canalizar el dinero hacia aquellos que se han quedado sin cargos públicos, es decir, hacia tipos tan
tan tremebundos como pudiera ser Errejón en un momento determinado, ¿no? Es decir, Errejón ya lo dijo en su día, ¿no? Claro, hay que tomar el poder para establecer una serie de chiringuitos para que cuando no tengamos el poder nos podamos seguir manteniendo. Y de eso es lo que se trata, es de mantener sus chiringuitos, y mantienen a aquellos que no pueden llevarse a soplar las velas con Irene Montero, ¿no? Pero a mí sí que me gustaría retomar el pie de la última intervención de David, cuando estaba diciendo que es la Fiscalía de Madrid la que va a investigar de oficio al fiscal Estampa, y yo creo que debiera hacerlo la Fiscalía General del Estado. Es decir, cuando uno de los fiscales de uno de los departamentos más importantes de la Fiscalía Anticorrupción, del Departamento de Anticorrupción, está metido en un lío de falda o en el mismo tema que defiende la exministra de Trabajo, ahora fiscal general del Estado, es de información vaginal, éxito asegurado, es la Fiscalía la que tiene que poner ahí, la que tiene que separar y poner el camino de por medio, ¿no? No podemos esperar a que llegue el fiscal de la Comunidad de Madrid, el fiscal general de la Comunidad de Madrid, y que abra diligencias, porque entonces se puede interpretar como lo que no es, ¿no? Pero a cuesta quizás que se le han olvidado, yo creo que 2 o 3 preguntas que hay que hacerle a Pablo Manuel Iglesias, ¿no? Y yo creo que es la que hay que tener, es decir, ¿qué es lo que realmente tenía esa tarjeta? Es decir, no creo yo que tú, por unas simples fotos desnudas de la señorita esta, se fuese a quedar con ella. ¿Cuáles son los motivos que le han llevado a quedarse con ella? El comportamiento del macho alfa. ¿Cuáles son los motivos? Eso es lo que hace Pablo Iglesias. ¿Cuáles son los motivos que le han llevado a ella? Quizás porque es un guarrete y necesitaba material pornográfico para entretenerse. Y la tercera. Presumiblemente puede que haya documentos de Podemos, teniendo en cuenta que ella era asesora de Podemos en Bruselas, algunos informes que estuvieran manejando, estrategias de partido, cosas así. Y la otra es porque cuando se la entrega hace un Bárcenas, es decir, ¿por qué se la entrega quemada o deteriorada? ¿Qué es lo que realmente estaba escondiendo, ¿no? Y entonces, desde ese punto de vista, que luego bien apuntaba Cuesta, es decir, desde el punto de vista en el moving, el acoso, desde ahí sí que podemos interpretar aquello que tú me rebatías al inicio del programa, ¿no? Es decir, la intervención de trabajo, porque sí que podríamos pensar, o podríamos llegar a pensar, incluso dictaminar, de que ella se ha callado porque él la amenazaba con despedirla o cualquier tipo de cosa. Y ahora ha comprado su silencio colocando la directora del panfleto que utiliza. Pablo Iglesias es la quinta esencia del machismo. Habla el evangelio de los sepulcros blanqueados, ¿no? Pues eso es lo que es Pablo Iglesias, un sepulcro blanqueado. Es decir, es la quinta esencia del machismo. Es decir, nos vende la moto de la igualdad, de las mujeres, de no sé qué, y además nos da lecciones, y resulta que consejitos traigo, pero que para mí no guardo. Es decir, él es precisamente todo lo contrario. Nos lo ha demostrado, acordaros de las declaraciones aquellas de ese famoso WhatsApp, te decía azotarla hasta que sangre, ¿no? Que forma parte de la misma causa. Claro, forma parte de todo este tema. Entonces, ¿a qué nos viene a contar este señor? ¿Qué nos viene a contar? ¿Qué lecciones nos viene a contar de tratar a las mujeres? Ninguna. No tiene ningún crédito, ninguno. Y además, encima, es que esto es el círculo completo. Por un lado, su mujer, compañera de gabinete ministerial, es la ministra de Igualdad, tela, aparente como para juzgar a su marido. Tenemos una Fiscalía General que se ha sentado en ese mismo gabinete con ellos. ¿Qué podemos esperar de esto? Salvo que el juez actúe. Hombre, yo espero... Tú acabas de dar con la tecla, yo espero que el juez García Castellón pues actúe. Y de momento está actuando, ha determinado que Pablo Iglesias ya no es víctima, sino investigado. Gracias por la corrección. Ya, efectivamente, ahí es donde yo iba a pasar, ahí iba a parar, ¿no? Es decir, el caso ya no es Dina, el caso es Iglesias, el caso Iglesias. Es decir, y hay una serie de indicios bastante consecuentes que le pueden llevar al banquillo e incluso a la privación de libertad en algún momento. Ahí hay temas complicados, tú de eso sí que sabes más, David, por tu profesión, y ahí sí que puedes incidir, ¿no? Pero tiene bastante, porque claro, ahí lo primero que tienes es que tú has retenido una tarjeta. No solo has retenido, sino que has montado una estrategia que ahora se te ha dado la vuelta, porque has pasado de ser víctima a verdugo. A verdugo, entonces, a ser acusado. Claro, o sea, ahora eres acusado. Entonces, es que además de revelación de secretos y de daños informáticos, puede haber fraude procesal. Claro, por ejemplo, sí lo ha explicado Carlos Costa. Ha engañado en el momento en que hace una denuncia falsa diciendo que hay una conspiración de las cloacas que han robado el móvil, no sé qué, cuando en realidad lo tenía él en su poder. A lo mejor es una denuncia falsa y de ahí puede haber fraude procesal. Desde luego, claro que puede haber. Es que se está planteando. Claro, se está planteando en este momento, porque le estás haciendo ver al juez que, yo soy el pobrecito, mire usted, que me han robado el móvil, que pitos, que flautas. Y resulta que el móvil le tengo yo. ¿Cuántas personas conocemos en este país que han dicho que le han robado el móvil en el metro, por ejemplo, para cobrar un seguro? Ya hay sentencias
en contra de gente que dice, mire usted, a mí me han robado el móvil en el metro, y de repente se ha descubierto que el móvil no se le han robado, que le ha retenido para cobrar un seguro. De esto hay a patadas, está ocurriendo en la sociedad. ¿Y cómo descubren eso? La verdad que no lo sé, pero sí que hay sentencias ya del Tribunal Supremo de Justicia. Habría otra pregunta que hacer la Iglesia, es decir, ¿el teléfono se lo ha retenido él, se lo ha quitado él, o ha ordenado a alguien que se lo retenga o se lo incaute a esta señorita? Es decir, porque claro, ahí podríamos estar incurriendo todavía en más daños. Y luego hay otra cosa de tinte moral o ético, ¿no? Es decir, ¿para qué se utilizó todo esto? Él se montó toda una parafernaria, toda una... ¿Para qué se utilizó? Yo sí, te lo digo, para la campaña electoral de 2019. Correcto. Cuando salta el tema de que él azotaría hasta sangrar a Mariló Montero y ve que sobre él recaen sospechas de que es un machista y una serie de cosas, rápidamente establece la cortina de humo y decir que son las cloacas del Estado que quieren impedir que Podemos llegue al poder. Y la policía patriótica y Villarejo, y resulta que el malo de Villarejo, porque de bueno tiene más bien poco, el malo de Villarejo resulta que recibe la misma tarjeta que tiene este señor en su poder 3 meses después que la tuviera el señor Iglesias, con lo cual, bueno, a ver, blanco y en botella, como se suele decir vulgarmente, leche, ¿no? Entonces, yo lo que sí que espero es que el juez García Castellón siga adelante y que pida el suplicatorio y que directamente pase al Supremo. Ese es un problema, Paco, que Pablo Iglesias se cree impune. Bueno, se cree absolutamente impune. Ya. Se pone en el atril del portavocía del gobierno y parece que está te habla con la voz, sentenciando. Te habla con la voz. Somos tontos los demás y él habla, pues eso, la voz paternalista que eso. Dice, querido Teodoro, claro, cuánto entonces, te adoro. Y piensa que es absolutamente impune. Y oiga, mire, usted es vicepresidente del gobierno, usted se tiene que comportar como tal. Punto 1. Y punto 2. Las estrategias estas que usted usa de cloaca barrio bajera política, que ha usado siempre en Podemos, siempre, ahora usted no las puede trasladar al gobierno, porque en algún momento le van a pillar. No, pero es que lo ha pillado. Es que fíjate, antes no sé si era Javier o Carlos Cuesta el que decía, ¿no? Con los exabogados de Podemos también le montaron un escándalo sexual y a Calvente, y al final se ha demostrado que era mentira, que era incierto. O sea, te quiero decir que para consejo vendo, pero para mí no tengo, ¿no? Sí, es lo que tú comentabas hace un momentito. Es que ¿quiénes son estos tíos? ¿Quiénes son estos tíos que me están vendiendo un consejo y están haciendo otra cosa? Bueno, también lo hemos visto con el 8M, es decir, sola y borracha quiero llegar a casa, y con el virus también, si puedo, ¿no? Es decir, vamos a alargar todo para... Pero esas contradicciones son constantes. Nunca dejaré mi pisito de Vallecas y ahora tengo una mansión en Galapagar. Sí, claro. Pero esto es la nueva dictadura de Podemos. Lo raro es que sus propios Podemos, votantes no empiecen a desconfiar de un líder como este. El problema es que yo ya no sé si es Podemos o es Sanchemos. Bueno, Sánchez también tenemos que hablar todo el programa de él. A él le va el baile. Hay que echarle como la parte. No, porque a Sánchez le va el baile y esto realmente le interesa. Porque él está haciendo todo el rato clink, 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 no, claro, clink, 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 clink. Podemos está bajando en intención de votos y en potenciales votantes, y el PSOE, aunque muy poquito, está subiendo. No es que esté subiendo, sino se está manteniendo. Se está manteniendo. Además, con una estrategia bien clara. Pedro Sánchez no desautoriza a Pablo Iglesias, pero se pone ligeramente de lado. O sea, trata de navegar. Hace como Curro Romero, le da muletazos. Y hay unos que son más buenos y otros son más malos, y ahora los está teniendo bastante buenos. Bueno, pues el tema del caso Iglesias, antes llamado caso Dina, como saben, está en sede judicial. El magistrado García Castellón lo está investigando y veremos cuáles son las derivadas que tiene. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos de inmediato para preguntarnos qué supone que Nadia Calviño no haya sido elegida la presidenta del Eurogrupo. Se daba por hecho que sí, aseguraba que contaba ya con los 10 votos. Resultó que solamente tuvo 9. ¿Quién le engañó? ¿Quién le dijo que sí y luego no? ¿Y por qué no la han querido votar? ¿Es que nuestros socios europeos no se fían del gobierno de España? Una pausa y nos lo planteamos. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de
hay que preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El Gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Está hundido tu colchón? ¿Estás cansado de tu viejo sofá? Ven a Muebles Adama, te fabricamos tu sofá o tu colchón a medida. Y no se te olvide preguntar por el dormitorio juvenil de tus hijos. Recuerda que tenemos descuentos especiales en muebles de salón. Estamos en la calle General Ricardos 190, Metro Oporto. Teléfono 91 525 2941 y en www.mueblesadama.com. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar si vas a cobrar el alquiler? ¿Estás pensando en arrendar tu vivienda? ¿La tienes ya habitada pero tienes problemas de cobro? ¿No tienes tiempo para ocuparte de las llamadas de tu inquilino? Estas son algunas de las preguntas que se han hecho los propietarios de viviendas y a las que el equipo de profesionales de Arrenda, con más de 12 años de experiencia, ha sabido dar respuesta. Seguro de impago, asesoramiento especializado, departamento legal propio para resolver judicialmente cualquier problema con tu inquilino sin que tengas que hacer ningún desembolso. Arrenda es un referente del sector inmobiliario que destaca por asegurar y garantizar a los propietarios el cobro de su renta el día 3 de cada mes. Si tú también quieres olvidarte de las preocupaciones y cobrar tu renta el 3 de cada mes, infórmate sin compromiso llamando al teléfono gratuito 900-120-121 o entrando en su página web arrenda.es. Nadia Calviño podría haberse convertido en la presidenta del Eurogrupo. Parecía que su nombramiento
estaba casi garantizado. Se necesitaban al menos 10 votos de los 19 ministros que forman el grupo de los países de la eurozona. En la primera votación, ninguno de los 3 candidatos los obtuvo. Nadia Calviño partía como la gran favorita, sobre todo cuando Francia anunció ayer que se decantaba por su candidatura. Pero aún con el apoyo de los 4 países más grandes de la eurozona, España, Francia, Italia y Alemania, los pequeños acabaron imponiendo a su preferido, el irlandés Pascal Donoghue, del Grupo Popular, que se ha beneficiado de la retirada del tercero en discordia, el liberal luxemburgués Pierre Gramegna. Tenemos comunicación con nuestro analista habitual, el economista Juan Carlos Bermejo. Juan Carlos, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Javier. Bueno, en este mismo programa tú mismo avanzaste que esto es lo que iba a ocurrir, que si no salía elegida en la primera votación, no lo conseguiría. ¿Has acertado? Pues sí, estoy triste por haber acertado, porque creo que es una mala noticia para España. Lo habitual, porque ya hace unos años Luis de Guindos también fue apartado de esta candidatura y bueno, nuestra presencia e influencia cada vez es menor. Pero sí, lo inaudito de todo esto es que ella tuvo 9 votos, se quedó a 1 en la primera votación y no consiguió obtener ni uno solo de los que habían apoyado inicialmente al candidato liberal. Y esto, Javier, tiene además unas consecuencias a nivel interno, porque Sánchez confiaba que nuestro partido, Ciudadanos, que somos vicepresidentes del Partido Liberal Europeo, íbamos a hacer lo posible por ganar algún voto, porque solo necesitábamos uno del área liberal y no lo hemos conseguido, con lo cual esto creo que va a tener consecuencias también en este nuevo giro que se ha experimentado en la política española de acercamiento entre PSOE y Ciudadanos. Veremos lo que ocurre a partir de la semana que viene. Esa puede ser la interpretación a nivel interno, pero a nivel externo, ¿la interpretación podría ser que los socios europeos no se fían del gobierno español? Es un hecho. Ya lo veníamos anunciando también. En el próximo Consejo Europeo se va a materializar. No habrá dinero, habrá poco y además lo habrá con condiciones. Los socios europeos no se fían y en este caso, como el peso de los países no es lo que cuenta, sino el voto individual, no van a permitir que aquí se siga despilfarrando el dinero. Necesitan saber que se va a destinar el dinero donde realmente hace falta y no a seguir alimentando a la industria política. Por lo tanto, ahora Sánchez y Calviño tendrán que hacer un plan serio, honesto, que no sé si lo van a poder hacer o van a ser creíbles para que Europa nos dé las ayudas que tanto vamos a necesitar a partir del otoño. Pero esta derrota de Calviño, ¿qué ha sido? ¿Una pinza entre los populares y los liberales o ha sido una conjura de los pequeños, de los partidarios de la ortodoxia fiscal, los llamados halcones del norte? Es más bien lo segundo. Los ministros tienen que votar en favor de los intereses de sus ciudadanos. Y lógicamente ellos ven un peligro de que se puedan ver desestabilizada su solvencia como país, porque no olvidemos que estos países tienen las cuentas bastante bien ordenadas, pero son mucho más pobres que nosotros en la generación de riqueza. Por lo tanto, cualquier desequilibrio en sus cuentas puede ser letal para sus próximas generaciones. Por lo tanto, no están votando en bloque de partido, como se ha dicho, sino que están defendiendo los intereses de sus ciudadanos, como debe hacer cualquier mandatario que sea digno. Juan Carlos, ¿y cambian mucho las cosas para nosotros de haber sido Nadia Calviño la presidenta del Eurogrupo a no serlo? Sí, cambian mucho las cosas porque el presidente del Eurogrupo, aunque realmente su influencia es un voto más dentro de ese elemento, pero maneja las agendas, maneja las prioridades, los elementos a debatir y sobre todo estamos hablando de que el que va a ser nuevo presidente es irlandés y sus prioridades son las políticas fiscales, no las ayudas. Por lo tanto, esto, en mi opinión, va a ser beneficioso también para todos aquellos que veían fantasmas, donde veían, digamos, unas subidas de impuestos inminentes, que bueno, en este caso probablemente Sánchez tendrá que guardarlo un poco en el cajón este tipo de expectativas. Porque, insisto, esa no es la idea. Se está bajando impuestos en toda Europa, se está bajando el IVA en diferentes países, ya se ha anunciado,
y en cambio en España parece que queremos hacer todo lo contrario. Por lo tanto, esto va a tener consecuencias, yo creo que beneficiosas para los bolsillos de los españoles y en general de todos los europeos, pero es otro palo en las costillas más a la influencia y a la diplomacia española dentro de la Unión Europea. Cada vez contamos menos y esto es una evidencia. Sí, eso es lo que parece. Lo que también parece evidente es que el irlandés Donoghue va a liderar un Eurogrupo que, de acuerdo, le va a dar ayudas económicas a España, pero le va a exigir unas condiciones, vamos, que deberá cumplir sí o sí. Efectivamente, no olvidemos que al final eso no se decide en el Eurogrupo, se decide en el Consejo Europeo, los jefes de Estado. Pero, lógicamente, los ministros de Economía son los que llevan la agenda para que luego esos jefes de Estado y de Gobierno decidan. Por lo tanto, lleva razón, ese es el escenario. Por lo tanto, buenas noticias para el bolsillo de los españoles, malas noticias para la reputación e influencia española en Europa. Y, bien, tampoco tenemos que sorprendernos de estas cosas que pasan. No hay mal que por bien no venga, don Javier. Bueno, pues a ver si es verdad y nuestros bolsillos no acaban pagando todo este desaguisado. Juan Carlos Bermejo, muchísimas gracias por acompañarnos en Los Intocables. Un abrazo. Un saludo, hasta luego. Fran, ¿qué te parece? Bueno, pues yo creo que era algo de esperar. Es decir, yo nunca pensé que iba a salir esta señora. Con el apoyo de Francia, Italia, Alemania. No, sí, bueno, pero si tiene un problema muy grande. Y el problema que tiene es estar dentro de un gobierno socialcomunista. Eso por ahí. Luego tiene otro segundo problema y es el haberle hecho caso en su momento a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias y presentar unos presupuestos fuera de sí en la Unión Europea. Con lo cual ella misma se ha empezado a desacreditar. Y lo tercero y último es que no se fían de nosotros. Es que no se fían de nosotros y quien realmente lo sentenció el otro día fue el mismo presidente del gobierno, es decir, Sánchez al correo de la Siera. Es decir, yo no pactaré nunca, o no se me ha pasado pactar nunca por la cabeza con el Partido Popular. Pero después de haberse llenado la boca pidiendo unidad y ofreciendo pactos al Partido Popular, y jamás había tenido intención de hacerlo. Jamás había tenido intención de pactar con el Partido Popular. Y en estos 3 meses se ha jactado de echarle en cara a todo el Partido Popular, cuando el Partido Popular ha estado a la altura que tenía que estar, a la altura de Estado, de lo que se espera. Con lo cual no podemos pensar que fuese a salir elegida. Dice, ¿es malo para España? No es malo para España, es malo para Nadia Calviño y es malo para el gobierno socialcomunista. ¿Y es bueno para lo único que puede ser bueno? Para el que hablábamos hace un ratito, para Pablo Manuel Iglesias, que ahora la tiene debilitada, ¿no? Porque parece ser que era como su contra dentro del gobierno, ¿no? Como quien le ponía firme, ¿no? Porque en varias ocasiones había amenazado con dimitir, que yo no sé si es cierto, si no será cierto, si forma parte de la propaganda socialista, que ya conoce muy bien por ser hija de quién es, o en algún momento esos amagos fueron ciertos, ¿no? Lo que sí que el gobierno de Sánchez y el mismo Sánchez queda debilitado, porque Sánchez nos había vendido la llegada de Nadia Calviño al Eurogrupo como si fuese el maná, y el maná no existe. Sí, como la gran influencia de España en Europa. Sí, cuando no se daba cuenta de que era todo lo contrario, es decir, si tú estás dentro del Eurogrupo e impones unas políticas restrictivas o unas políticas fiscales, o estás imponiendo unas bajadas de impuestos en toda Europa, tú tienes que seguir ese mismo camino. Es más, tú eres el que tienes que dar ejemplo, ¿no? Entonces, desde el punto de vista, pues yo nunca pensé, y yo me alegro de que no haya salido. Mira, yo creo que el problema de base es que este gobierno ha descuidado Europa muchísimo. ¿Os acordáis de las negociaciones por KO de José María Aznar en Bruselas hasta las 4, las 5, las 6 de la mañana, las 7, que no se levantaba de la silla? Incluso que era un negociador correoso. Algún primer ministro salía de allí aburrido diciendo, es que Aznar no se levanta de la silla. Le llamaba el Iron Man. Claro, entonces, hemos pasado de eso a nada, o sea, del todo a la nada. Han descuidado muchísimo la diplomacia europea. En Europa no se hace en un momento, es decir, Europa hay que ganársela, hay que trabajársela, hay que estar día a día, tienes que tener un equipo de funcionarios y de personal diplomático en Europa acorde en la misma línea que el gobierno, pero trabajando allí. ¿Qué ocurre? Que nos estamos dedicando única y exclusivamente a descuidar Europa. Pedro Sánchez no se acuerda, o habrá que recordárselo, que hizo el Partido Socialista con otros candidatos del Partido Popular.
habría que recordárselo. Él mismo. Con De Guindos, con alguno más, con la propia, Loyola de Palacio, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, el Partido Popular en esta ocasión, el Partido Popular español, se ha portado como un señor. Ha defendido la candidatura, no solo la ha defendido, hasta el propio presidente Pablo Casado ha defendido esta candidatura públicamente. Y Esteban González Pons, la punta de lanza del Partido Popular en Europa, también la ha defendido. Pero hoy nos hemos merendado con que el señor Pablo Iglesias echa la culpa al Partido Popular por no apoyar esta candidatura. Tiene narices la cosa, es decir, pero ¿cómo es posible que salga a decir esto? Me gustaría saber si él hubiera apoyado públicamente a un candidato del Partido Popular para presidir el Eurogrupo. Me temo que no, me temo que hubiera puesto palos en las ruedas y que hubiera hecho lo indecible. Sin embargo, la postura del Partido Popular a nivel de país ha sido defender esta candidatura, porque era muy beneficiosa para España, no nos lo olvidemos, es de lo mejorcito que tiene este gobierno sentado en el Consejo de Ministros, de lo mejorcito. Otros por menos se fueron a su casa. Entiéndaseme bien. Entonces, yo creo que aquí hay una base fundamental que, primero, no saben lo que es Europa, y segundo, están mirando para otro lado, porque a Pedro Sánchez Europa no le interesa, y bueno, a Pablo Iglesias por supuesto que no. Salió corriendo cuando pudo. Ya viste cómo salió haciendo fu como el gato, siendo europarlamentario, porque le interesaba más venirse aquí a la pomada, ¿no? Europa es para otros, ¿no? Con lo cual, no les interesa absolutamente nada. Entonces, no nos extrañemos que de aquí en adelante todas las negociaciones que se den en Europa nos van a pegar una patada en el culo, y perdón por la expresión, va a ser así, va a ser así. ¿Por qué? Porque no tenemos un equipo fuerte que dé la batalla en Europa. A lo mejor no hay que ser como Aznar y vencer por KO, pero por lo menos estar. A lo mejor te tienes que quedar como Rajoy, porque quizás haya que recordarle al gobierno socialcomunista que si esta señora, la señora Nadia Calviño, llegó a ser responsable de presupuestos dentro de la Unión Europea, no fue precisamente por el Partido Socialista Obrero y Español, que cada vez tienen menos de socialista y nada de, nada de español. Con la P de partido que la va hasta perder. Por Mariano Rajoy, por el gobierno de Mariano Rajoy, que se empeñó en que esta señora subiera hacia arriba dentro de la Unión Europea, ¿no? Desde ese punto de vista yo creo que lo tienen que tener muy clarito, ¿no? Y es bastante desagradable escuchar al vicepresidente segundo del gobierno de España criticar al Partido Popular y tacharlo de responsable cuando una vez más, al igual que durante toda la pandemia, ha estado a la altura que se espera de la oposición. No hace autocrítica, porque él viene a sacar es que lo más grave de eso, David, es que él mismo, siendo compañero de gobierno de la vicepresidenta tercera, no la hubiera propuesto como candidata, es más, ni la ha apoyado, es más, a día de hoy ni la ha llamado, quien la ha llamado para bueno, pues darle así un abrazo cariñoso ha sido su majestad el rey. Que no hace autocrítica Pablo Iglesias, no la hace, porque dice, no, el Partido Popular tiene la culpa de que Nadia Calviño no preside el Eurogrupo. Oiga, mírese usted mismo, revise las declaraciones que ha hecho de países de la Unión Europea, de dirigentes de la Unión Europea, y entonces a lo mejor, puede dar la casualidad de que usted también tenga algo de culpa, ¿no? De que esté usted sentado en un Consejo de Ministros y se permita el lujo de criticar a países y de criticar a personas de la Unión Europea con tanta vehemencia. Yo creo que lo peor del caso es la falta de confianza que los socios comunitarios demuestran. Es lo que demuestran. Llevaban meses advirtiendo al gobierno de España, reduzca usted el déficit, controle el gasto. Ha hecho caso omiso. Al llegar la pandemia, han llegado los problemas y nos ha encontrado en peores circunstancias porque no habíamos hecho los deberes. Claro. Entonces ahora necesitamos que nos den su dinero y dice, muy bien, yo te doy dinero, pero con condiciones. ¿Estás seguro que no lo vas a despilfarrar, a gastar inopinadamente, sino que vas a controlar el déficit? Ante la duda y la falta de confianza, han decidido no nombrar a la ministra de Economía española. Pero mucha falta de confianza esa, Javier, la ha provocado Podemos. No voy a personificar en Pablo Iglesias, el gobierno pleno, la presencia de los comunistas en el gobierno, claro, sin duda. Está claro, sí, además son los que tienen los que traen todos los problemas al gobierno, ¿no? Pero bueno, pues ahí es ahora el problema está en cómo solucionan esto, ¿no? Pero luego también había otra circunstancia que se ha dado dentro de la elección, es decir, no nos olvidemos de que quien realmente gobierna,
quien realmente tiene la mayoría en el Europarlamento son los conservadores, es decir, son los liberales, con lo cual también es de sentido común que en un momento determinado y en el que hay una crisis económica fruto de la pandemia, más la que ya esperábamos todo, elijan a alguien de su cuerda, elijan a alguien que vaya por unas condiciones Pero serias. yo creo que más que por la pinza de liberales y populares, va por la pinza de los otros países, los guardianes de la ortodoxia, los halcones del norte. A ver, Europa, a poco que lo conozcamos, funciona con equilibrios. Da igual quién tenga ese más peso de los conservadores o los liberales, o, en fin, el socialismo, da lo mismo, pero al final Europa funciona con equilibrios. Entonces, ese equilibrio se podía haber mantenido con Nadia Calviño sin ningún problema. ¿Cuál es el problema? Que va por la desconfianza, porque tú dices, ¿cuántas veces hemos visto al Parlamento Europeo votar a candidatos que no gozaban de esa mayoría real? Sí, porque al final las negociaciones van bajo cuerda. Claro, ¿por qué? Pues porque es un juego de equilibrios. Ponte tú, me quito yo, ponemos aquí, y al final todos los países rascan su bola. Pero en el momento en que hay desconfianza, en el momento en que tienen una desconfianza, aunque sea pequeña, con un país, en este caso viene porque hay un partido comunista en el gobierno, punto 1, punto 2, por el control del déficit, como bien ha dicho Javier antes, en ese momento Europa, que es un elefante con pies de barro, tambalea y dice, no, mire, yo voy a la seguridad, yo necesito seguridad. O sea, esto es como el que invierte en bolsa, yo necesito invertir en bolsa con seguridad. Si yo no invierto en bolsa con seguridad, no invierto. Con lo cual, no negociaremos nada, pero no hemos visto todavía nada, Esto es el principio yo estoy de acuerdo, lo que nos va a quedar por ver. Yo creo que se ha roto en la Unión Europea, se ha roto las votaciones por peso, porque antes lo que decía Alemania o lo que decía Francia prácticamente iba a misa, y en esta ocasión, según nos han vendido desde Moncloa, tanto Alemania como Francia estaban de acuerdo con que la señora Calviño fuese la presidenta del Eurogrupo. Y en estos momentos hemos visto cómo ha habido una unión de países, los pequeñitos, los que no dan problemas, los que no tienen problemas, y han dicho, no, mire usted, nosotros no nos fiamos de un gobierno socialcomunista, no nos fiamos de un presidente que denosta a la oposición, que no se le pasa por encima de la cabeza el negociar con la misma oposición cuando sabe que va a tener problemas dentro de 3 meses con Unidas Podemos, porque los va a tener desde el punto de vista judicial, los va a tener desde el punto de vista político y los va a tener cuando quiera conformar unos presupuestos generales que no sea capaz. ¿Y dónde va a tener que llamar? ¿Dónde va a ir luego? A Génova. A la puerta de Pablo Casado. A la puerta de Pablo Casado que lo saque. Y entonces Pablo Casado le tendrá que decir sí. Yo te apoyo. No, tiene que hacer pasar por la puerta pequeña. Las dos que hay. La pequeña. Efectivamente, pero le va a decir, sí, yo te apruebo los presupuestos, pero los ministros comunistas a la calle, y quiero 4 ministerios, quiero Economía, quiero Hacienda, y quiero los 4 ministerios, o de los 4 ministerios más gordos, quiero 2. Esas son las condiciones, y así se lo tiene que plantear, porque darle un voto, no, es que darle el voto y aprobarle los presupuestos, porque sí, es tenerlo más tiempo en el poder. Paco, yo creo que los 3 que estamos a esta mesa hemos estado en Bruselas alguna que otra vez, en las instituciones europeas, y al final allí descubres que es todo pico y pala, es decir, pico y pala, es decir, ahí hay que estar en la pomada, hay que estar allí metido. Cualquier votación se gana trabajando previamente. Claro, tú no puedes, en este caso, los trabajos que habían hecho les daban la garantía de 10 votos favorables, 10 países habían dicho que votarían a España, y luego votaron 9. ¿Entendemos que hay un traidor? ¿O es que todos los que dijeron que sí ya tenían claro que, bueno, luego alguno no votaba porque no tenían... Seguro que había alguna estrategia detrás de este asunto. Esto es como lo de Eurovisión, que nosotros no hemos conocido. Es decir, cuando hablo de nosotros, hablo del gobierno de España, no lo ha conocido. ¿Por qué? Porque no estaban allí. O sea, usted lo que tiene que hacer es estar allí, trabajar allí y luchar allí, porque acordaros, es que, por no ser repetitivo, acordaros de esas negociaciones de la PAC, a cara de perro, de la Unión Europea, con Loyola de Palacio, acordaros, que era tremendo, que para que viniesen 3 euros a España, se tiraba todo un equipo negociando. Entonces, por ejemplo, tenías a Francia en contra por el tema de la agricultura, y tenías a Holanda con el tema de las vacas y las cuotas lácteas, que no te dejaba que te viniera nada, o una subvención para nuestros compatriotas cántabros y de las vascongadas que se dedicaban precisamente al tema de la leche. Eso es Europa. Y entonces, trabajo. Claro, como decían los corresponsales japoneses, decían, para nosotros la Unión Europea es una fotocopiadora, porque de ahí salen todas las notas de prensa, todos los comunicados. Se pasaban la vida al lado de la fotocopiadora. Claro, pero es que Europa es así. O sea, Europa es así. O sea, cuando vemos el Parlamento Europeo, yo siempre hago esa imagen de decir, los funcionarios del Parlamento Europeo tienen gimnasio, comedor, todo dentro del Parlamento, para que no salgan, para que trabajen.
Pues los políticos que están allí, los buenos políticos que están allí, los buenos técnicos que están allí de los distintos gobiernos, tienen que hacer exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque están en Bruselas no para comer gofres ni chocolate, sino para trabajar. Ni para forrarse. Y para traerse para acá dinero a este país. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que el gobierno de España está dedicado más a la foto del presidente Sánchez, al comentario, a decir que la oposición no quiere pactar con él. Al sola y borracha llegamos a casa. Está a lo que le va bien, que va a ser lo de casa, para que gane las elecciones en las siguientes, pero no está lo importante, que es esto. El tema es que en las siguientes, aunque se mantenga en escaños, no va a tener los 30 y tantos de Podemos. Y ahí es donde va a quebrar. Dios te oiga. Ahí es donde va a quebrar. No, porque el Partido Socialista también baja. Lo que pasa es que no se le nota, y no se le nota precisamente porque absorbe a Podemos. Es decir, yo ya tengo, sinceramente, yo ya tengo mis dudas quién manda en Podemos, si Iglesias o Sánchez. Ojo, yo ya tengo mis dudas. Bueno, eso quedará demostrado cuando haya unas elecciones generales, lo discutiremos, que para eso falta todavía mucho tiempo. Para lo que falta bastante poco es para que tengamos elecciones en el País Vasco y en Galicia. Son el próximo domingo, por cierto. Podrán seguir los resultados y toda la información de la jornada aquí en Distrito Televisión, en un programa especial que realizaremos para todos ustedes. ¿Qué pasará en el País Vasco? Se da por hecho la victoria del nacionalismo, PNV con el apoyo de EH Bildu. ¿Qué pasará en Galicia? Se da bastante por hecho que Alberto Núñez Feijóo podrá ratificar su cuarta mayoría absoluta, equiparándose a don Manuel Fraga. Por cierto, los rebrotes que se están produciendo de coronavirus están poniendo la situación delicada. Hay en Madrid, hay en Cataluña, hay en Aragón, hay en Galicia, y tanto en Galicia como en el País Vasco, toda una serie de ciudadanos no podrán votar justamente por estar infectados. Y en Galicia, en concretos, en la comarca de A Mariña, hay una gran preocupación. Una pausa y les contamos. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. En Alurin Clinic la medicina se convierte en cuidado y belleza gracias a nuestros expertos médicos estéticos y cirujanos plásticos. Escuchamos al paciente, diagnosticamos y ofrecemos las mejores soluciones médicas adecuadas para cada caso. Rejuvenecimiento facial, ojeras, labios y un largo etcétera se tratan con una amplia gama de técnicas novedosas y productos de primera calidad. Nuestra reciente unidad de cirugía estética también es capaz de cubrir tus necesidades quirúrgicas desde el primer momento o aportar ese plus cuando la medicina estética no llega. Consúltanos acerca de la pérdida de peso bajo control médico, porque realmente nuestros pacientes son especiales para nosotros. En Alurin Clinic encontrarás cómo llegar a tu mejor yo. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado.